Sí, podemos empezar entonces. Ahí se está cargando. Ujú. Sí, ya empezamos. Bueno, Bien, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva mesa que presentamos desde el Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud. Mi nombre es Hugo Leale, soy docente en la Universidad de Buenos Aires y formo parte del grupo que está preparando el 10º encuentro de prácticas comunitarias en salud que esperamos hacer en noviembre de este año. Y en función de este encuentro estamos realizando actividades de cada una de las mesas que componen este encuentro plurinacional, tratando de dar lugar a las diferentes experiencias que se están realizando en los distintos espacios comunitarios vinculados con salud. Lo que nos reúne esta noche, que es el tema de salud mental y trabajo en el tiempo de la peste, en el tiempo de la pandemia, tiene que ver con viejos problemas que vienen planteándose en el mundo del trabajo y que se han intensificado, se han puesto de relieve otros, y algunos van a cambiar y van a aparecer nuevos, seguramente, entre otras cosas por la crisis que ya venía preanunciada y que se ha intensificado por el aislamiento social. Desde hace fines de la década del 70, principios del 80, hay una ofensiva sobre el mundo del trabajo que tuvo distintas expresiones. Fue la flexibilización, los distintos tipos de pérdida de derechos laborales, las distintas nuevas formas de empleo, acompañando las nuevas formas que iba tomando el capital y los nuevos espacios que éste iba ocupando. El efecto sobre la subjetividad de los trabajadores es un tema que nos convoca a todas y todos quienes estamos participando en esta mesa y que queremos pensar también a la luz de lo que está sucediendo hoy, sabiendo que sobre el momento es medio difícil plantear reflexiones que seguramente tendremos que plantearlas después. Hay algunas cuestiones que sí se están observando y que nos parece que ameritan una reflexión, porque es necesario sobre esto construir pensamiento, apoyar experiencias que se están realizando y aportar en este punto que son los distintos sufrimientos que el trabajo nos genera. Nos acompañan esta noche Miriam Blosco, que es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Lanús, coordinadora del programa Salud, Subjetividad de Trabajo del Departamento de Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús. Cecilia Ross, que es docente e investigadora en la Universidad Nacional de Lanús y en la Universidad de Buenos Aires. Melina Barragán y Ayelén Vega, que son miembros de la Junta Interna de Delegados y delegadas del Ministerio de Salud de la Nación, miembros integrantes de ATE. Roxana Longo, que es docente de la Cátedra de Psicología Preventiva de la Universidad de Buenos Aires e integrante de un proyecto de investigación de UBASIT, Salud Mental Comunitaria, contextos de precarización y políticas de cuidado, se llama el proyecto, y Gerardo Codina, que es director de Sistemas de Salud del Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio
de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y además coordina el Foro de Salud Mental y Trabajo de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Tenemos una mesa contundente y poderosa. Vamos a empezar entonces con nuestra primera expositora, Ayelén Vega. Hola Ayelén, gracias por estar acá. Quiero agradecerles a estas 6 personas la deferencia y la disposición a participar de este espacio, así que vamos a escucharlos y a sacarles el jugo. Adelante Ayelén. Bueno, gracias Hugo, gracias por invitarnos a esta mesa. La verdad que es una mesa muy interesante, como dijiste vos, contundente, con grandes personalidades. Un poco contarles quién soy, quiénes somos. Mi nombre es Ayelén, soy, como decía Hugo, delegada de la Junta Interna del Ministerio de Salud de ATE, junto con Melina Barragán. Ambas construimos un espacio dentro de esta junta, un espacio de salud mental, en el cual se sumaron a participar muchos compañeros del ministerio. Es un espacio en el que discutimos diferentes cuestiones y sobre todo las políticas de salud mental y la implementación de la ley. En este espacio, desde este espacio nosotras fuimos impulsadas a postularnos para participar en el Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental, del cual ya formamos parte hace 2 años. Tenemos un rol muy activo en una de las comisiones, que es la Comisión de Trabajo, Trabajadores y Formación, en la cual llevamos la voz de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Salud. Un poco para contar que desde que se declaró la emergencia sanitaria y se tomaron las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, de nuestra Junta Interna venimos trabajando muy fuertemente, acompañando a cada una y uno de los trabajadores esenciales del Ministerio. La verdad que nos sorprendió mucho, como a todas y todos, esta situación. Veníamos atravesando bastantes golpes, pasó demasiado rápido el tiempo en el que nos pasamos de convertirnos de secretaría a un ministerio. Todos los trabajadores nos encontrábamos recuperando un poco las ganas de trabajar, las ilusiones, volver a mover y poner la energía a este ministerio. Tenemos muchas ganas de trabajar sobre el proyecto nuevo que venían a proponer, que hablaba sobre la salud pública y que venía a recuperar el rol del Estado, y con ello también la importancia de los trabajadores. Un poco sin saber muy bien qué hacer al comienzo, una de las cosas que hicimos fue repartir barbijos y distribuir alcohol en gel a nuestros compañeros que estaban desempeñándose en el ministerio. Y bueno, la verdad que estábamos en este nuevo reacomodamiento cuando esto llegó a nuestras vidas. Nos sorprendió, la verdad que esta situación de la limitación que tiene que ver con la circulación, con el vincularse con un otro, incluso de trabajar, la verdad que nos encuentra en un momento en el que todavía en el ministerio estábamos en alguna manera acomodándonos. La verdad que hay algo que en realidad que la pandemia viene como a visibilizar, que tiene que ver con una crisis del sistema de salud que preexiste antes de esta pandemia, que la pandemia de alguna manera nos viene a visibilizar y a mostrar una situación actual en la que muchas de las asociaciones y organizaciones de trabajadores de la salud venimos cuestionando y denunciando, que tiene que ver con todas las cuestiones que tienen con las contrataciones, con la terciarización, a la subcontratación, las bajas remuneraciones, tanto en el campo de la salud como en el campo de la salud mental. Y lo que fuerza
a los trabajadores a tener que salir a buscar más de un trabajo y bueno, para poder lograr tener un salario digno. Es un poco esta situación que se empieza a visibilizar, se pone en evidencia con este cuestionamiento del pluriempleo, porque se empieza a poner en evidencia que la circulación de los trabajadores por distintas instituciones empieza a generar un riesgo en la propagación del virus. Entonces los trabajadores también nos empezamos a convertir en posibles portadores del virus y posibles riesgos para el resto de la población. Y la verdad que se observó que en varios lugares los pequeños brotes que fueron sucediendo han comenzado con trabajadores de la salud, que se han infectado en quizás otro trabajo. Un poco toda esta situación nos hace pensar, nos invita a reflexionar las cuestiones que tienen que ver con la organización del trabajo, con los procesos del trabajo, pero también con cuestiones de la representación del espíritu de un sindicato o nosotras como delegadas de una junta interna. Nosotras venimos hace mucho tiempo pensando cómo deberíamos como sindicato representar a compañeros partiendo desde la descentralización de las instituciones. Entonces, la verdad que en algún punto de la pandemia nos viene a desnaturalizar y a poner en evidencia algunas prácticas que nosotros ya teníamos, que ya nos cuestionábamos, pero que creemos que es momento en este punto de dar batalla, pero también de encontrar la manera de ir sorteando obstáculos en esta nueva, ¿no?, normalidad. Un poco es esto lo que nosotros estábamos pensando. No sé si Meli querés seguir con tu parte. Ahí me inicié y previo a arrancar me pasan dos cosas. La primera, gracias por el espacio. La segunda, extrañamente, es de mucha intimidad, a diferencia de otros espacios de charla, porque es muy interesante esto de vernos en la mesa. Y nada, yo sigo usando cuaderno, por más que haya nueva normalidad para tomar apuntes, así que un poco voy a mirar el cuaderno. Creo que retomo ahí en las preguntas que surgieron cuando hoy a la tarde trataba de recuperar algunas experiencias bien concretas, porque más allá del proceso colectivo de trabajo y de la discusión que nos dimos hacia el interior del sindicato, y que la verdad es que nos seguimos dando porque pensamos mucho en esto de como lanzar un proceso, de desencadenarlo y ver cómo va caminando. Recordaba una pregunta 15 días antes de que se declarara el aislamiento preventivo social y obligatorio, que me hizo una compañera que trabajaba, que trabajaba en la provincia de Buenos Aires, haciendo en el campo específico de la salud mental, con abordaje de problemática de adicciones en grupo. Y esa compañera me preguntaba 15 días antes del lapso si desde el Ministerio de Salud de la Nación ya había alguna reglamentación, protocolo, si se estaba pensando en algo para dar continuidad a esa clase de abordajes en un contexto en el que, bueno, nada, íbamos a tener algún tipo de medida de restricción de circulación que nos imaginábamos que se venía. Bueno, nada, eso fue en principio de marzo, naturalmente, y la respuesta que le di es que no había nada, que así como el sistema provincial, el sistema jurisdiccional, municipal al que ella había recurrido no le estaba dando respuesta, desde el Ministerio de Salud de la Nación por ahora no se estaba pensando. Hoy tampoco se está pensando. Y repensándonos en esas preguntas y pensando en la importancia de disputar el discurso
al respecto de la pandemia, el discurso que queremos que se construya desde nuestro campo y desde nuestro lugar, como actores insertos en ese campo en relación a la pandemia, ahí hay una vacancia todavía sobre esa pregunta, por lo menos desde algunos lugares. Quiero decir, no se está pensando desde algunos lugares. Y desde los lugares donde no se está pensando, es interesante preguntarse por qué no se está pensando desde esos lugares, ¿no? Digo, cuáles son las preguntas que nos hacemos, cuáles no son las preguntas que nos hacemos. La verdad es que nosotros reflexionamos mucho en ese primer momento de esto, desde la idea de abrir preguntas sobre qué pasaba con esto de medidas restrictivas de circulación, de estar en la casa, pero pensando la casa como un territorio analogable. Pensamos mucho en relación a cómo preguntarnos por otros territorios, por cómo preguntarnos por respuestas que no tuvieran que ver exclusivamente con poner los fierros en los hospitales, garantizar los respiradores, y creo que hay algo de eso que la pandemia inmediatamente hizo exponer cuando empezamos a ver todos esos cuerpos que estaban en el territorio, cocinando para los vecinos, en el contexto de la crisis económica que nada, con la pandemia se agravó, pero que la realidad es que veníamos, esto que decía Yelén, nosotros veníamos nuestro ministerio venía de una degradación muy profunda, era muy difícil volver a andar, y nada, y encima de esas condiciones en las que estaba nuestro organismo, bueno, nada, la situación de la pandemia, y en ese sentido fue que nos empezamos a hacer preguntas sobre esto, sobre disputar el sentido de esa narrativa, sobre cuáles eran las líneas de trabajo que queríamos recuperar, cuál era la pregunta de nuestros compañeros, de nuestras compañeras en relación a su propia tarea, muchas preguntas específicas del campo sobre cuándo iba a empezar a ver esta clase de, y vuelvo sobre la idea del protocolo del protocolo para tener al otro cerca, para que esta relación sujeto-sujeto exista. Creo que ahí hay algo para seguir disputando, que tiene sentido repensar, y en el caso de específico de nuestros compañeros y compañeras, trabajadores estatales, que ahí nos interesa en esta parte señalar sobre todo 2 puntos, un poco esto, la disputa del sentido discursivo, de cómo abordar la problemática de la pandemia, por un lado, y por otro lado, la situación concreta en relación al teletrabajo, que es una situación que estamos atravesando, y que estamos atravesando como organización, y que nos lleva a preguntarnos varias cosas, ¿no? ¿Qué identidades como trabajadores y trabajadoras construimos? Pero ¿qué identidades como organizaciones que representamos a los trabajadores y las trabajadoras construimos? ¿Qué pasa cuando esos saberes que se construían en lo cotidiano, empiezan a estar mediatizados? ¿Qué es eso que no estamos pensando, ¿no? Un poco el reflejo de época fue, y fue muy llamativo, que desde los sectores, desde el área de juventud, surgiera fuerte la pregunta por el teletrabajo, por qué pasaba con esta situación del teletrabajo, qué pasaba con las compañeras, con los compañeros que tenían hijos a cuidado, cómo eran esas condiciones, qué pasaba con la brecha tecnológica, cuánto de eso podíamos como sindicato empezar a cuestionar, a mover, y creo que ahí, en definitiva, la discusión, y para ser muy concreta en relación a esto, la discusión tiene que ver con animarnos a la pregunta de pensar lo impensado, de esta idea de que esto que nos está pasando no puede ser analizado con las categorías con las que lo veníamos analizando. De hecho, los proyectos que se están abordando y que esta semana tuvieron un primer tratamiento en comisiones en la Cámara de Diputados, tienen como esta pregunta en relación a, bueno, la dicotomía es el límite entre la vida privada y la vida pública, entre si tu jefe te escribe un mensaje a las 10 de la noche, o la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo vamos a ejercer el derecho a la desconexión. Hay algunas preguntas en relación a cómo abordamos esta nueva situación, que creemos que
como organización sindical sobre todo, tenemos que animarnos a hacer, porque por supuesto que ahí donde no hay organización, y lo hemos visto cómo la organización popular, la organización comunitaria, la organización sindical, es una herramienta muy valiosa a la hora de aportar a construir red, a tejer lazos y a dar respuestas que piensen en los sujetos como una integralidad. Bueno, ahí donde no hay organización avanza la explotación, entonces hay un punto en el que nuestro desafío de época, nuestro desafío como generación, creemos que tiene que ver con poder aportar a construir las mejores herramientas para garantizar que los derechos de nuestros compañeros y de nuestras compañeras estén como resguardados en este nuevo contexto, y que avancemos en nuevos derechos también, si se puede. Listo. Gracias, Melina. Sigue ahora la compañera Roxana Longo. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Buenas tardes a todos. Un segundito, Ro, parece que hay gente que está diciendo que se entrecorta. Una sugerencia es que actualicen. ¿Volvemos ¿Sí? a entrar? ¿Decís? No ustedes. Me parece que no ustedes, sino a la gente que no está pudiendo ver. No, nosotros seguimos acá. Bueno. Yo voy a compartir un PowerPoint, no sé si se puede. Bueno, si no... Se puede probar con el botón de compartir pantalla, no sé cómo eso afectará a la transmisión. Pero el anfitrión me tendría que habilitar. Ok. Bueno, si no, no importa. Bueno. Si es muy complicado, no hay problema. Sí, porque necesita, y vamos a perder tiempo. Bueno, como decía Hugo Leale, digamos, nosotros trabajamos en un grupo de investigación y también que se llama Grupo de Investigación Praxis. Venimos desarrollando un proyecto de investigación que es salud mental comunitaria en contextos de precarización y políticas de cuidado, junto al Observatorio de Prevención y Promoción de Salud Comunitaria, que lo coordina el profesor Hugo Leale. Y en ese camino venimos trabajando las dimensiones, digamos, de la precarización de los equipos de salud y de diferentes equipos de trabajadores vinculados a los campos de salud mental, las infancias y los géneros. Y primero queríamos traer y pensar un poco que el trabajo se da bajo, digamos, un sistema capitalista, patriarcal y colonial, con creciente aumento de desigualdades y inequidades sociales. Vivimos en un periodo de reflujo generalizado de muchas conquistas históricas en términos de derechos sociales y económicos de los y las trabajadoras, y hoy más que nunca existe una gran concentración de riqueza que agrava la desigualdad entre los países. Hay una agudización de las prácticas especuladoras y una agudización de prácticas depredadoras, ¿no? Muchas teóricas y también desde los movimientos sociales se sostiene que vivimos una crisis civilizatoria única en el mundo. Esto, digamos, tiene que ver con el afloramiento de la pandemia mundial y lo que provoca, ¿no? Estas crisis ecológica, social, económica, territorial, laboral, obviamente, que impacta también en crisis en los sistemas de salud, y también crisis vinculares, ¿no? Hablamos del campo de la psicología comunitaria, esto también afecta a los vínculos y a las dimensiones colectivas respecto a lo mismo. Como decía Hugo, en las últimas décadas el trabajo se fue modificando profundamente, esto lo sabemos, hay una transformación en la organización del trabajo, que digamos tiene mucho que ver con las innovaciones tecnológicas, con los procesos de precarización, de flexibilización laboral. Aparece un escenario de inseguridad en el campo de los trabajadores,
Una inseguridad que tiene que ver con inseguridad de medidas de protección, con una inseguridad para adquirir habilidades necesarias para enfrentar las nuevas lógicas del mundo del trabajo, y una fragilidad jurídica que frente a las nuevas situaciones laborales que enfrentan los y las trabajadoras. Nosotras sostenemos que estamos viviendo un proceso de precarización muy grave, muy agudo, que se dan mecanismos de producción de precarización, y partimos de reconocer a estos mecanismos de producción masiva de precarización, donde, digamos, están permeadas centralmente por políticas capitalistas y patriarcales, y existe una producción y distribución diferencial de la precarización. Partimos de entender que la precariedad es un proceso que no es contingente, sino que está determinado social y políticamente por normas que permiten que ciertos sujetos puedan gozar de vidas habitables y otros de vidas no habitables o vidas desechables. Bajo ese contexto aparece la dimensión del trabajo y aparece, digamos, la dimensión de los impactos en los y las trabajadoras. Nosotras trabajamos en este proyecto de investigación y en otros hemos trabajado. Hace 20 años trabajamos también el síndrome de burnout, en la crisis, digamos, de lo que fue el 2000-2001. Seguimos trabajando con equipos de salud, trabajando en la dimensión del desgaste laboral, y desde la perspectiva de la epidemiología crítica y la psicología social comunitaria, tratamos de establecer una mirada crítica a estos procesos, pero también de visibilizar aquellos aspectos salutíferos, aquellos aspectos colectivos e innovadores que facilitan procesos de exigibilidad y procesos de transformación, tanto en los sujetos como en el campo del trabajo, ¿no? La metodología que abordamos y que venimos trabajando antes de la pandemia, insisto, tiene que ver con la investigación-acción participativa y con el monitoreo estratégico participativo, y trabajamos esencialmente con equipos de salud del primer nivel de atención y del segundo nivel de atención del AMBA, con equipos de programas socioterritoriales vinculados a problemáticas psicosociales, cuya centralidad, insisto, tienen que ver con los problemas de salud mental, infancias y géneros, y hemos trabajado desde hace unos años, y este año también, con trabajadoras de servicios esenciales como el transporte, en el caso de las trabajadoras ferroviarias, donde también pudimos trabajar la dimensión de la afectación de la pandemia en ellas como parte, digamos, de este proceso. En relación, digamos, a este abordaje, desde la investigación-acción participativa, venimos trabajando con una pluralidad de métodos y de técnicas diversas, con cuestionarios, hemos trabajado con cuestionarios sobre precarización laboral y relaciones de género, con grupos de discusión, talleres, técnicas gráficas, mapeo gráficos de cargas físicas y psíquicas en el trabajo. Identificamos esto, acciones colectivas de las dinámicas de trabajo, malestares colectivos, malestares corporales vinculados digamos, a las formas, digamos, y a las condiciones de trabajo, a las trayectorias y de las tradiciones de los equipos. Insistimos en la dimensión de los equipos como muy importante, y a los aspectos vinculares. Tratamos de propiciar procesos de reflexibilidad crítica con modalidades de gestión asociada y estrategias colectivas de afrontamiento de los equipos de salud frente al desgaste y a las malas condiciones laborales. ¿Qué dificultades hemos encontrado y venimos trabajando y visibilizando en este contexto también? Bueno, en principio que en este contexto están sumamente interpeladas las políticas y las prácticas de cuidado. Hay una dificultad en general en los equipos que hemos trabajado de dar respuestas integrales frente a las demandas cada vez más complejas que aparecen en el sistema de salud, y hay una precarización de los dispositivos de atención en el campo de la salud, de la educación, de las políticas de las infancias y los de género. Algunos de los malestares que expresan los trabajadores y las trabajadoras tienen que ver con la percepción de trabajar en territorios precarizados, territorios que van más allá, digamos, de la dimensión geográfica, ¿no? Que, digamos, tienen que ver con un proceso de precarización de la vida cotidiana, de los lugares de trabajo, de la dimensión, digamos, de cómo llegan los usuarios al nivel de atención, quienes pueden llegar. Hay una dimensión de un malestar que afecta cotidianamente, que era antes, pero ahora se agrava más, que tiene que ver con la carencia de recursos, con la dificultad de acceso a la relación de materiales de protección personal, con la dificultad
respecto a las condiciones de medio ambiente de trabajo. Las condiciones en las que hoy trabajan los y las trabajadoras respecto al medio ambiente son muy complejas, sobre todo en el primer nivel de atención, en los centros de salud, pero también en las instituciones hospitalarias. Hay una dimensión de la falta de espacio, que también esto afecta a la dimensión del trabajo colectivo y la reflexión crítica colectiva. La poca unidad de articulación institucional es otra de las dimensiones que aparece y se eleva, digamos, en el contexto de pandemia, pero que aparecía como una situación, digamos, de malestar en los trabajadores y las trabajadoras, que aparece, y el elemento, digamos, de el reconocimiento de la labor profesional siempre puesto en tensión por parte, digamos, de los y las trabajadoras, desde los usuarios, pero también desde las respuestas institucionales del sistema de salud. La subalternización de las profesiones no médicas es otra de las problemáticas que se agravan en el contexto de pandemia, donde aparece focalizado como una dimensión muy fuerte la dimensión biomédica, epidemiológica más tradicional, y muchas de las profesiones que no son médicas quedan subalternizadas. Hay un sentimiento de frustración muy grande frente a esto. Hay prácticas que han sido, digamos, de alguna manera cortadas, sin poder, digamos, avanzar o poder seguir desarrollando las iniciativas que venían llevando adelante. Y hay otro elemento muy importante, teniendo en cuenta que el sistema de salud está representado por más de un 70% de mujeres, que tiene que ver con la feminización de las profesiones y la sobrecarga del trabajo, que tanto, digamos, se ha trabajado y que tanto se viene trabajando desde la perspectiva de la economía feminista, que esto aparece, digamos, como un elemento central para nosotras de nuestro recorrido, que es necesario repensar, retrabajar en momentos donde el teletrabajo, donde la dimensión de los cuidados, tanto, digamos, en el sistema de salud, pero también los cuidados en el ámbito privado, aparece como una tensión permanente. Y hay una dimensión que es muy elocuente, que tiene que ver con la falta de límite respecto a la relación trabajo-tiempo, esto que ustedes también traía Melina, ¿no? La dimensión de que el trabajo ya no termina cuando termina su horario laboral, sino que sigue a través de las tecnologías y diferentes dimensiones, y entonces el agotamiento es tedioso. Los sentimientos que aparecen son sentimientos de frustración, de desprotección, de angustia muy fuertemente, de sensación de impotencia frente a esta complejidad que se presenta de parte de los y las trabajadores, de bronca, de querer hacer lo que más se puede, y digamos ahí aparecen límites, y hay dos dimensiones muy fuertes que aparecen en los últimos meses, que tienen que ver con el sentimiento de la amenaza externa, por parte, digamos, de los usuarios, de los vecinos y demás, pero la amenaza también interna respecto de las propias trabajadoras, de ese miedo al contagio a sus niños, sobre todo a las mujeres, pero también están en el campo de los trabajadores, o a sus familias más cercanas. La amenaza y la culpa en este contexto afloran fuertemente, son dos sentimientos con mucha carga, con mucha presencia, además de la frustración y demás. Nosotras pensamos que hay muchos desafíos, que esta crisis nos permite también pensar en los desafíos que tienen los y las trabajadoras, que tiene el sistema de salud, y en principio uno de los desafíos centrales que tiene que ver con esta pérdida, digamos, de derechos, no solamente económicos, sino también sociales, tiene que ver con poder generar espacios de reflexión colectiva, sostenerlos, y analizar el impacto de los contextos de precarización sobre las dinámicas cotidianas del trabajo y sobre la subjetividad de los trabajadores y las trabajadoras, la incidencia de las inequidades de género que vivencian cotidianamente en el ámbito laboral las trabajadoras, y la recuperación sobre todo de esa palabra compartida entre colegas, los acuerdos, la necesidad de refundar acuerdos, la necesidad, digamos, de propiciar espacios participativos. Para esto, para nosotras es importante desde el campo de la psicología social comunitaria, apoyar iniciativas comunitarias, o sea que los equipos de salud, los equipos sociosanitariales puedan articular experiencias comunitarias territoriales en que los sujetos se encuentren organizados para contribuir a solucionar problemas concretos de la calidad de vida de los entornos comunitarios, territoriales e institucionales, y favorecer prácticas instituyentes de exigibilidad y tutabilidad de derechos ante situaciones de emergencia, como la flexibilidad de participación,
facilitan las instancias de reconocimiento de derechos, de mecanismos de apelación, de reclamo, de reconocimiento y los procesos colectivos de empoderamiento promueven la realización de acciones de Contraloría Social y de reclamo efectivo de los derechos vulnerados en el campo de la salud, en el campo de la educación. Sí, se estuvo además cortando sobre el final, no sé si todo el mundo pudo seguirla, bueno, pero después cuando volvamos te podremos hacer preguntas. Gerardo, entonces, gracias Roxana. Gerardo Codina, adelante. Abrí el micrófono. Ahí está. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. La invitación no fue personal, fue a la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, que yo integro. Desde ahí que voy a hablar. Nosotros venimos recorriendo una experiencia que iniciamos en el mes de abril de dispositivo de atención a distancia, de acompañamiento en las circunstancias difíciles que estamos atravesando a núcleos de personas, de colectivos, en especial de colectivos de trabajadores. Lo estamos haciendo con un equipo de voluntarios de la Asociación de Psicólogos, que se organizó más o menos espontáneamente como una forma de dar una respuesta solidaria desde nuestra profesión a las circunstancias que estamos atravesando. Y lo interesante del caso es cómo se fue construyendo sobre la base de pensar cuáles eran las acciones que más potenciaban los mecanismos protectores de la salud mental colectiva, que estaban disponibles en el seno de la comunidad en función de las capacidades que nosotros teníamos, que no eran muchas. En principio hemos pensado esto, algunos compañeros, uno de ellos ya no está, Pablo Garaño, con él veníamos coordinando el Foro de Salud Mental y Trabajo de la Asociación de Psicólogos. Él lo inició hace más de 10 años, 11 años, una labor pionera en nuestro país, porque aparte ha sido un hombre que se dedicó a investigar en concreto condiciones de trabajo de colectivos, en particular maquinistas ferroviarios, que ha sido materia de una tesis de él, con el cual ha desarrollado toda una conceptualización de las condiciones de trabajo y cómo afectaban la salud mental de estos trabajadores, las condiciones y la organización del trabajo. Con él retomamos hace 3 años el Foro de Salud Mental, en tiempo que yo era secretario general de la asociación, y en esta oportunidad fuimos convocados por la actual conducción de nuestra asociación para coordinar este dispositivo. Así que, en gran medida, todo esto que yo voy a mencionar es la última herencia de Pablo, no exclusiva de él, porque la fuimos pensando entre varios, pero él tuvo una participación protagónica hasta el último momento. En principio hemos establecido convenios con organizaciones sindicales y asociaciones. No pensamos en un servicio de atención orientado a la comunidad en general, sino a colectivos organizados. De hecho, ahora estamos trabajando con 3 sindicatos, una asociación de inquilinos, estamos previendo trabajar con los docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Artes, a través de la Secretaría de Extensión de la Universidad. Estamos pensando trabajar también con el colectivo que integra un bachillerato popular de personas trans, y está previsto también eventualmente un otro sindicato que nos ha pedido integrarse en nuestro dispositivo.
Con los sindicatos son la Asociación de Trabajadores del Estado de la Seccional Capital. Resulta que uno de nuestros compañeros, integrante de la comisión directiva del sindicato, de la Asociación de Psicólogos, a la vez integrante de la comisión directiva de ATE Capital, la agrupación que está dirigida por Catalano, y eso facilitó el contacto, ¿no? Esto de los vínculos personales siempre tiene algo que ver en las historias, cuando se van construyendo colectivos. Establecimos ahí el contacto, el pedido, la idea, imaginamos el dispositivo en función de ello, pero a medida que se conoció, otros colectivos como la Asociación de Personal Legislativo o la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, también nos solicitaron incorporarse. Y esto nos obligó a repensar algunas cuestiones dentro del grupo de voluntarios, un centenar de psicólogos que estamos trabajando coordinadamente, sobre cómo dimensionar las condiciones de trabajo como parte de las variables del cuadro que nos presentaban los compañeros que consultaban, ¿no? Porque, bueno, algún colectivo, como los trabajadores, se ve afectado por esta situación de tener que trabajar a distancia, improvisar el uso de herramientas telemáticas, con los recursos que tiene disponibles en casa, con esta frontera borrosa entre cuándo se trabaja y cuándo se está en casa. No todo el mundo tiene disponibilidad de un espacio de trabajo en su casa, ¿no? Se mixturan la vida familiar y la vida de trabajo. No es solo una cuestión de horarios. Y se pierde el colectivo de trabajo, además. Se pierde la relación, la proximidad con el colectivo de trabajo, ¿no? Todos además de convertirnos en epidemiólogos en esta época, estamos haciendo un curso acelerado de Zoom, ¿no? Y otras cosas de estas cuestiones, cómo se usan estas herramientas que se convierten en medio imprescindibles para mantener un contacto. El otro colectivo, el de trabajadores de la sanidad, tiene una característica completamente distinta. Son compañeros que están forzados a salir, a continuar su trabajo, y no solo su trabajo, sino circular de un trabajo al otro, con el riesgo que esto les implica de llevar la infección a casa, ¿no? A veces trasladándose una gran distancia, porque, bueno, los trabajadores en nuestro país, de nuestro conurbano, por ahí los cuidadores geriátricos en la ciudad de Buenos Aires viven en Florencio Varela, o viven en Pontevedra, y esto supone viajes de 2 horas, 2 horas y media, acentuada el problema del tiempo de viaje por el hecho de que es más complejo en este momento todo esto. Y bueno, estas diferentes perspectivas estamos tratando de pensarlas colectivamente, ¿no? Dentro de un espacio, insisto, que se ha formado de voluntarios, que tiene una peculiaridad. Nosotros, como asociación de psicólogos, no representamos una línea teórica homogénea. Eventualmente, entre nosotros hay personas que piensan los problemas de la salud mental desde una perspectiva psicoanalítica, desde una perspectiva conductista, desde una perspectiva gestáltica, y estamos conviviendo distintas visiones, distintas miradas en un enfoque de acompañamiento, no de terapia, porque no estamos haciendo un abordaje terapéutico, aunque tenga efectos terapéuticos. Estamos tratando de orientar en medio de la crisis a personas que se sienten desbordadas por la tensión que les genera toda esta situación. Digo esto y quisiera mencionar que nosotros sentimos que la demanda que estamos teniendo desnuda la ausencia de una política pública. Porque justo en esta ciudad, que sobran recursos, yo integro el equipo de salud mental de un centro de salud, de un CESAC de esta ciudad. Nosotros tenemos muchos recursos, muchos profesionales disponibles,
y no hay una política pública que acompañe la tramitación de esta emergencia desde el punto de vista de la salud mental, ¿no? Se ha visto el abordaje de esta epidemia se ha reducido al abordaje biológico y económico, y la dimensión psicológica no está siendo tenida en cuenta. De hecho, está siendo tenida en cuenta más por quienes están haciendo un sabotaje intencional de la política de aislamiento social preventivo, que hablan del embole, que significa estar en cuarentena, ¿no? Que recurren a esa idea infantil del aburrimiento frente al problema que se aborda, pero no por quienes tendrían que ayudar a la población a tramitar este proceso, ¿no? Surge de esfuerzos espontáneos de la comunidad. Y digo, no porque falten personas que sean capaces de encarar esto. Falta política. No tenemos política de salud mental en la ciudad, y esto nos parece un asunto llamativo, ¿no? Llamativo. Por otro lado, nos parece que la pandemia ha ubicado que en todo el mundo, este es un debate mundial, ha sido, por ejemplo, parte de un llamamiento que hubo hace poco, el 16 de mayo, salió publicado en muchos países del mundo, un llamamiento a democratizar, desmercantilizar y el trabajo, ¿no? Esto se ha logrado ubicar por efecto de la epidemia que la salud es un bien común y a la vez que es un bien público, ¿no? Nosotros quisiéramos agregar que la salud integral es esto, un bien común y un bien público, y debiera garantizarse el acceso como derecho de la población, el acceso a la salud mental, ¿no? A los servicios de salud mental, que no está garantizado. Nosotros tenemos una muy buena historia del desarrollo del ejercicio de nuestra profesión en la Argentina, pero nunca ha terminado de convertirse en un derecho para todas y todos. Siempre está mediado por la posibilidad de resolverlo en el mercado, de poder adquirir la prestación, ¿no? Está mercantilizado el servicio de salud mental. Esto nos parece que es una cuestión que queda para futuro, cómo luchamos por desmercantilizar la salud mental. No sé cómo andamos de tiempo. Sí, creo estamos que ahí, Gerardo, estamos ahí, en tiempo. Estamos ahí, ¿no? Bueno, básicamente estas eran las cuestiones que quería decir. Quería recordar a Pablo. También esto ha sido algo que ha circulado en esta misma mesa, porque varios de nosotros hemos tenido más de una oportunidad de compartir las preocupaciones y la creatividad de Pablo en el abordaje de estas cuestiones. Bueno, gracias a ustedes de nuevo por invitarnos, y estoy a disposición. Gracias, Gerardo. Muchas gracias. Cecilia Ross. Bueno, buenas Escuchamos a ti noches ahora. a todos, a todas. Agradecer nuevamente la invitación, Hugo, a este espacio, a esta mesa, que de algún modo continúa un poco la que iniciamos el año pasado en el marco del Congreso de Psicología, con quien nos encontramos, con varios de ustedes. Me sumo también al sentido homenaje a Pablo Garaño, con quien compartimos desde fines de los 80, ¿no, Miriam? Espacios de investigación y de discusión respecto de los problemas de la salud y el trabajo, y la verdad, desde entonces el compromiso sostenido en estos temas nos ha cruzado en muchos espacios, académicos y no académicos, así que la verdad ha sido una gran pérdida y lo sentimos mucho. Bueno, como parte del programa de salud subjetiva y trabajo de la UNLA, programa que tiene ya 15 años, que surgió a fines del 2005, y en el cual desarrollamos actividades de investigación, de producción de conocimiento, de formación
y también de acompañamiento a grupos de trabajadores respecto de las relaciones entre salud mental y trabajo. Acordamos con Miriam como presentar diferencialmente algunas experiencias y resultados de algunas investigaciones de las que participamos previamente y de las que venimos participando ahora, porque bueno, tal vez nos parece que pueden contribuir a esta discusión respecto de las viejas tensiones en nuevos escenarios como los de la pandemia o la peste, como dio en nombrar Hugo a este encuentro. Yo decidí como detenerme sobre dos cuestiones, una que retoma un poco lo que también planteó Roxana, y en lo cual también está trabajando Hugo, que tiene que ver con la relación entre la precarización laboral y la salud mental, y la otra que tiene que ver con esta discusión que también han retomado varios respecto de la inclusión creciente de las tecnologías digitales en el trabajo, y lo que podemos suponer como posibles impactos en el marco de esta pandemia, ¿no? Respecto de la primera, solo decir o empezar diciendo que la precarización laboral es un fenómeno que venía creciendo y que efectivamente resulta difícil de pensar como un fenómeno que se vaya a acabar o a cortar, sino más bien se va a profundizar, y que en el marco de esta pandemia sin duda se incrementó. En ese punto tal vez sirva, no sé en qué medida, y tal vez es una oportunidad para nosotras en este momento, presentar algunos resultados de investigaciones en las que venimos trabajando desde hace algunos años, una foto previa a la pandemia, pero que bien podría ser en algún momento una línea de base para pensar también un posterior a la pandemia en este punto. Nosotros venimos con Miriam desde hace ya como 5 o 6 años, trabajando sobre una línea, sobre un eje de investigación que tuvo que ver con el impacto de los despidos masivos y de la precarización laboral durante el gobierno macrista en particular, sobre la salud y la salud mental. En particular pensando que tanto la precarización como los despidos masivos funcionaban como estrategias de disciplinamiento laboral en función de operaciones de fragilización subjetiva. Lo hicimos primero a través de un abordaje cualitativo, trabajando sobre grupos de despedidos en distintos sectores y ramas, y en los últimos 2 años lo hicimos a partir de un abordaje cuantitativo que permitió, a partir de los resultados de una encuesta en línea que completaron 570 trabajadores y trabajadores de Cava y Ciudad de Buenos Aires, pensar un poco esta relación entre la precarización y los efectos en la salud mental. Me parece que una de las, por llamarlo así, cierta originalidad del abordaje que hicimos, primero tuvo que ver con que, como dimensionamos el concepto de precarización a partir de distinguir como esto de la mano de algunos autores de otros países y también de algunas referencias a algunos autores de Argentina, lo que es la precarización contractual, que es la más visible, pero la diferenciamos de la precarización subjetiva, es decir, de la percepción de precarización, y también de la trayectoria de precarización que había sufrido este grupo de personas que respondían la encuesta online. Cuando pensamos en la percepción de precarización, incluimos cuestiones como la percepción de estabilidad en el empleo, la percepción de posibilidades de inclusión al mercado laboral, la percepción del riesgo de ser despedido, la existencia de allegados que habían sufrido despidos recientemente, el temor a reclamar por condiciones de trabajo, justamente por ser despedido, el temor de que modifiquen el salario, en fin. Entonces, todos estos aspectos formaban parte de esta percepción de la precarización, que de algún modo alimentaba parte de la variable más compleja que queríamos describir. El estudio, asimismo, pretendía producir información que realmente en nuestro país no está disponible y que por lo cual es difícil comparar después los resultados con las situaciones de otros países, entre esta precarización, a las condiciones de precarización de los trabajadores y trabajadoras que se reconocieron de esa manera y que por eso respondieron a este cuestionario online, y los efectos en la salud mental. Para ello abordamos o utilizamos 2 instrumentos, uno
bastante utilizado en población general, elaborado por la OMS, que es un screening de sintomatología en salud y salud mental, que se llama SRQ20, y por otro lado, un instrumento que profundiza sobre un aspecto en el cual la literatura de otros países identifica un efecto bastante reconocido de situaciones de despidos masivos o de reorganizaciones laborales en distintos espacios y ramas del trabajo, como es el impacto sobre la depresión. En este punto usamos una escala validada al español, que es el inventario de Beck. No teníamos interés de realizar una lectura psicopatológica de los efectos. La idea de utilizar estos instrumentos tuvo que ver con ponerle algún valor al sufrimiento y al padecimiento en términos más generalizables y cuantificables, que complementara un poco los abordajes cualitativos que veníamos haciendo. Y en este punto solamente decir que en el informe que terminamos en el medio de la cuarentena, el informe final, por lo cual todavía no tenemos publicaciones con datos al respecto, pero sí nos interesaba mencionar algo de esto hoy, se observa claramente que respecto de dos de las dimensiones de la precarización, que tienen que ver con la trayectoria de precarización laboral, es decir, la historia de trabajos precarios a lo largo de la vida laboral de cada uno y cada una, y también la percepción de precarización, es decir, la dimensión más subjetiva de la precarización, se asociaron de manera muy clara a una peor percepción de la salud mental, valorada tanto a través de uno como de otro de los instrumentos que utilizamos. Bueno, la otra cuestión que me interesaría, sobre la cual me interesaría poner un poco el foco, porque me parece que también es algo que revela y de algún modo profundiza o abre algunas nuevas preguntas la situación de pandemia, tiene que ver con esto de la inclusión creciente de las tecnologías digitales en el trabajo y sus potenciales efectos en la salud mental. Podemos decir que la inclusión de nuevas tecnologías a los procesos de trabajo lleva décadas. Este es un tema sobre el cual se viene como discutiendo desde hace mucho tiempo, y sobre todo en relación a cómo reformuló y reformula los procesos de trabajo, de la implicancia que tiene la reducción de la cantidad de trabajadores en esos procesos de trabajo, especialmente en algunas industrias más que en otras. Pero bueno, en el marco de la actual situación de pandemia, la creciente inclusión de tecnologías digitales bajo lo que se llama el teletrabajo, es decir, el trabajo en un contexto de contrato, pero que se realiza en un espacio vinculado al hogar de los trabajadores o fuera de las organizaciones. Es importante destacar que el mismo ha implicado de manera generalizada, por lo menos es lo que se viene escuchando, lo que se viene viendo en distintos espacios de divulgación, y también a partir de nuestra experiencia con algunos sectores, como es el caso del sector educativo, se viene hablando de cómo ha implicado una intensificación del trabajo, no solo en términos de la cantidad de tiempo que uno destina al trabajo en la cotidianeidad, sino también en términos de las exigencias o del nivel de exigencias que pone en juego el teletrabajo. Y nos referimos aquí a las exigencias cognitivas, afectivas, también de manejo tecnológico, entre otras. Solo para tomar el caso de los y las trabajadoras docentes, son muy claros los efectos de la incertidumbre y la falta de control que vivenciamos, sobre todo en las primeras semanas de la pandemia y del aislamiento social preventivo y obligatorio, respecto de cómo realizar lo que antes era para nosotros parte de nuestro oficio, de nuestro saber hacer, de lo que de algún modo habíamos aprendido como parte de lo que nos permitía relacionarnos con la incertidumbre de lo real del trabajo. Ahora hay que poder usar tecnologías sincrónicas, moverse en campus virtuales, realizar adaptaciones didácticas a los temas que antes dictábamos presencialmente, sostener un vínculo empático que permita la retención de los estudiantes, etc. Esto generó en muchos un estado de alerta, de disponibilidad permanente, que hoy las organizaciones gremiales del sector solicitan regular, al menos en nuestro país, bajo... ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, estamos en tiempo, estamos en tiempo, sí, te escucho bien. Ya cierro, sí.
bajo el derecho a la desconexión, ¿no? En este momento, como mencionaron las compañeras, se encuentran varios proyectos en diputados para discutir estos temas, y entre las cuestiones que se discuten están el consentimiento del trabajador, la reversibilidad de la decisión de trabajar en la casa, y también la garantía de los derechos a la licencia por enfermedad, seguros, cobertura de equipamiento, etc. Sin embargo, y para cerrar, me parece que hay otro tema relevante que me parece que se encuentra invisibilizado en el teletrabajo, que tiene que ver con los efectos del mismo en la fragmentación de los colectivos de trabajo. Aunque esto también lo mencionaron recién algunas de las compañeras, aunque las nuevas tecnologías permiten encuentros, su mediación requiere una planificación muy distinta a la que supone compartir un mismo espacio-tiempo de trabajo. Desde abordajes como los que nosotros en los que participamos, como los de la psicodinámica del trabajo, se ha mostrado el peso de los colectivos laborales en la construcción de las reglas del oficio, es decir, de los acuerdos tácitos pero compartidos respecto de cómo realizar el trabajo, así como el peso de las estrategias colectivas de defensa en la dinámica del sufrimiento y placer. En estos días, Hugo Yasky justamente alertó a partir de la regulación que se está discutiendo sobre el interés de muchos empresarios del sector privado para avanzar sobre la propuesta del teletrabajo, y comentó o advirtió sobre las consecuencias que podría tener para la desmovilización colectiva. Bueno, en todo caso puedo comentar un poco más después sobre otra investigación en la cual algo de esto se pone en juego, que es una investigación que estamos iniciando sobre los sentidos del trabajo y su vinculación en la dinámica sufrimiento-placer en 3 grupos de trabajadores jóvenes precarizados, trabajadores de plataformas, jóvenes emprendedores y becarios de CONICET, y allí, sí, después del tiempo, hay algunos ejemplos más de cómo el teletrabajo impacta sobre especialmente la fragilización de los colectivos laborales. Bueno, perdón y gracias. Gracias, Cecilia, muchas gracias. Miriam, adelante, por favor. Abrí tu micrófono, Miriam. Abrí tu micrófono. Bueno, hola, buenas noches a todas, a todos. Gracias por este espacio, y me sumo a recordar al querido Pablo Garaño, compañero, viejo compañero de estas áreas en las que no somos tantos. Yo lo que quisiera comentar en estos minutos son algunas cuestiones vinculadas con los mundos del trabajo, así en plural, a partir de esta situación de pandemia. Y bueno, antes voy a hacer algunas puntualizaciones o comentarios generales sobre la situación. La primera cosa que estoy diciendo siempre que me dice que diga algo es que hay que subrayar que no es una catástrofe natural, ni es un enemigo que viene desde afuera, y esto es importante porque la visión biologicista es insostenible y tiene consecuencias en relación con los modos en que manejamos o se maneja la pandemia. Del mismo modo que las tiene la mirada higienista en lo que respecta a la salud de los y de las trabajadoras. La segunda cuestión que me parece que hay que decir es que, y es obvia, pero que el virus eclosiona en este sistema mundo del capital, donde la desigualdad ya era viral, y como ya es un lugar común decir, en esta era de conversatorios, el virus pone en evidencia de manera descarnada la lógica del capital. Claramente, entonces, como se viene insistiendo, no es para nada democrático, como tampoco lo son las enfermedades ni las muertes vinculadas al trabajo. Es decir, el virus impacta de manera diferencial en distintos grupos de trabajadores, como voy a tratar de ilustrar brevemente dentro de muy poco rato. Entonces, prefiero hablar de mundos del trabajo, porque son muchos, no son uno, y esta distribución desigual, no del contagio, sino de los modos de hacer frente al cuidado de sí y de los otros en situación de pandemia, está en relación con estos distintos mundos del trabajo y con las distintas maneras de atravesar esta situación.
También creo que es interesante analizar el modo en que esta pandemia pone justamente en tensión distintas esferas, ¿no? Estado-mercado, libertad de encierro, autonomía-control, políticas de cuidado, políticas de excepción, etcétera, ¿no? Son tensiones que nuevamente se van a expresar de modos muy diferentes en los distintos mundos del trabajo. La pandemia pone sobre la mesa de modo crudo cuestiones éticas y políticas que son cruciales, ¿no? Porque ¿quién merece vivir? ¿A quién conectamos al respirador? ¿A quién se deja morir? ¿A quién se cuida y cómo se lo cuida? ¿Cómo es tu cuarentena y cuál es la mía? ¿Quiénes se ven atrapados en una trágica situación de tener que optar entre comer o trabajar? No todos sienten la misma angustia, algunos tienen angustia porque no pueden correr, y otros tienen angustia porque tienen que salir a pesar de que no quieran, porque tienen que ir a trabajar. Bueno, entonces, poniendo todo esto, digamos, sobre la mesa, me parece que lo que no está tan dicho, y a mí me gustaría recalcar, es que lo que creo que pone en evidencia esta pandemia es que la máquina capital no puede prescindir de individuos que hagan funcionar al sistema mediante su trabajo. Es decir, lo que pone en evidencia es que sin el trabajo vivo no se sostiene el sistema. Y esto a mi criterio es crucial, porque los denominados trabajadores esenciales, en general invisibilizados de un modo o de otro, hoy permiten que las cosas sigan funcionando. Entonces, la pregunta relativa a qué pasa con el trabajo, o mejor dicho, cómo se trabaja en tiempos de pandemia, tiene distintas y múltiples respuestas, tantas como distintos mundos del trabajo hay. De lo que no cabe duda, creo, es que casi todos, de uno u otro modo, tuvimos que acomodarnos de manera muy rápida a nuevas tareas y nuevos procesos de trabajo. Y acá voy a decir algo que tampoco creo que ha sido muy mencionado o muy debatido en este tsunami de conversatorios, y que es que hablar de salud mental en relación con el trabajo, o hablar de impacto subjetivo en relación al trabajo, creo yo, que requiere de algo que es central, y que es lo siguiente: no olvidarse del trabajo, no olvidarse de la materialidad concreta del trabajo. No hay exterioridad entre el trabajo y los efectos sobre la subjetividad, porque el trabajo no es un telón de fondo como una especie de contexto que vuela por ahí, no es un espacio o un lugar físico en el que aparecen riesgos físicos, biológicos, psicosociales. No, el trabajo es una relación social productora de subjetividad, y es una relación social en la que opera la organización de trabajo y la cooperación entre los que están trabajando. Esto, como recién decía Cecilia, implica la puesta en juego de reglas, de normas del oficio, de acuerdos, de conflictividades, de despliegues de inteligencia, de ingenio, de la confianza o la desconfianza, etc. Entonces, creo que es por esto que los discursos higienistas, digamos, de higiene y seguridad en el trabajo, por ejemplo, no pueden resolver los problemas que aparecen, ni ahora ni antes, y ahora menos, porque entre el riesgo y el contagio está la organización del trabajo, está la cooperación entre sujetos que trabajan, y además las defensas colectivas de quienes trabajan. Y creo que tampoco pueden terminar de aprender lo que acontece en el trabajo y con la cuestión de la subjetividad en relación al trabajo, toda una serie de dispositivos muy diferentes de escucha psicológica o psicoanalítica, que no prestan atención al trabajo. Y esto es así porque nuevamente entre el sujeto y el padecimiento subjetivo está el trabajo vivo y la organización de trabajo. Entonces acá podrían abrirse un montonazo de preguntas vinculadas a los modos de intervención, pero claramente este no es el espacio. Se las dejo picando. Entonces, si queremos evitar las derivas patologizantes de cierta epidemiología psiquiátrica por un lado, pero también si queremos evitar el reduccionismo a veces asfixiante para mi criterio, al que nos arroja cierta
cierto discurso psicoanalítico vinculado a una singularidad inexpugnable del uno a uno, entonces es preciso analizar los procesos de trabajo concretos. Bueno, yendo a la cuestión más empírica, cuando uno revisa la evidencia científica producida hasta el momento, realizada en países que ya atravesaron la fase aguda de la pandemia, como China, Taiwán, muchos países de Europa, incluso Estados Unidos, ¿no? Uno que ve que hay publicaciones vinculadas con trabajadores de primera línea del sector salud, casi siempre son de estos trabajadores, y casi siempre se trata de estudios epidemiológicos realizados con screenings vinculados a la sintomatología. ¿Y qué encuentran estos estudios? Muy, muy resumidamente, encuentran que una gran proporción de trabajadores de la salud experimenta ¿qué? Depresión, ansiedad, insomnio, angustia, fatiga, agotamiento por sobrecarga de trabajo, miedo y ansiedad vinculados al contagio propio o de los allegados o de los pacientes, enojo, angustia por no disponer de los insumos necesarios para la protección, miedo e inseguridad por falta de preparación o experiencia o capacitación para llevar a cabo las tareas que tiene que hacer. También vemos que aparece en muchos de estos papers o estudios situaciones de estigmatización, que en algunos casos suponen la intimidación o la violencia psicológica o física en contra de los trabajadores de la salud. Y también aparece bastante el tema del sufrimiento ético o el padecimiento moral por tener que hacer cosas que van en contra de la ética personal o profesional. Bueno, ¿qué vemos nosotros? Una cosa antes. Yo creo que un asunto que tenemos que debatir, no va a ser hoy solamente, pero lo tiro como una cuestión, es que estos estudios no vinculan en general esta sintomatología con las situaciones de trabajo concretas y específicas. Tampoco se lo proponen. Pero ¿qué pasa? Nos terminan arrojando a una especie de mar de diagnósticos desconectados de las situaciones de trabajo concretas. Y por lo mismo dificultan la acción sobre esas situaciones concretas. Entonces, si uno tiene que pensar, por lo menos en lo que yo vengo escuchando, de situaciones que vengo escuchando y observando, ahora las voy a contar muy rápido, me voy a referir a dos mundos del trabajo muy diferentes. Uno tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras del sector salud, formal, y otro tiene que ver con las trabajadoras de casas particulares, es decir, las trabajadoras que desarrollan tareas de limpieza o de cuidados de personas. Entonces, ¿qué vemos nosotros a través de nuestras investigaciones que están en curso, ¿no? Por un lado, claramente la intensificación del trabajo, tanto por cantidad como por tiempo de trabajo, que es obvio, genera fatiga, agotamiento, y en casi todos los casos que yo vengo escuchando, hubo grandes modificaciones de los procesos de trabajo y de la organización de trabajo, lo que obviamente da lugar a cambios en los tiempos, los turnos, y la presencia. Sí. Miriam, tres minutos. Bien. Muchos trabajadores pidieron licencia, lo que dejó a muchos equipos sin el personal que tenían. Muchos ya era escaso, claramente, y ya estaba precarizado, como dijeron varios antes que yo. Asimismo, este agotamiento se relaciona con las medidas de seguridad que tienen que poner en práctica las personas que están trabajando en salud. Ponerse un traje para entrar a un quirófano o una zona cerrada puede insumir mucho tiempo. A lo cual además se añade todos los pasos que se sumaron a los procesos de trabajo en áreas aisladas. Y también la falta de familiares, que en muchos casos suplen y cumplen un rol fundamental porque suplen carencias de personal y de insumos, atendiendo necesidades de los pacientes. Otra cosa que vemos es la escasez o la limitación de equipos de protección personal y de insumos para el cuidado de la protección propia y de otros. Claramente esto produce enojo y produce temor. Y además no están claros los criterios de quién recibe los insumos y por qué. Sobre todo quiero subrayar que hay enormes cambios en los procesos y en la organización de trabajo realizados en tiempo récord. Las personas han cambiado las tareas, han cambiado lo que tienen que hacer e incluso han cambiado de pacientes. Muchas veces han tenido que cambiar rápidamente de tareas sin la capacitación necesaria.
lo que más vale va a producir temor y angustia, y todo esto es normal y esperable. Finalmente creo que lo que aparece en lo que estoy escuchando es que muchas veces estos cambios, hechos como se puede, están gestionados como se puede también, algunas veces mal, y algunas veces reproducen una lógica de gestión que era complicada y entonces explotan un montón de conflictos que ya estaban, pero muchas otras veces estos equipos logran de algún modo reacomodarse e inventar nuevas normas de convivencia y de trabajo en la emergencia, produciendo así una suerte de acuerdos que producen el cuidado propio y de los demás. No voy a abundar ahora porque no hay tiempo, pero hay ejemplos de las dos cosas, ¿no? Para ir cerrando, sí comentar dos frases en relación a las trabajadoras de casas particulares. Recientemente hicimos una encuesta junto con un equipo del CEIL CONICET y realmente vimos una situación muy, muy tremenda de esta población, que es una población claramente muy precarizada previamente a la pandemia, compuesta en un 99,9% por mujeres de sectores populares que no tienen otro ingreso. Y como ustedes sabrán, cuando se decretó el aislamiento obligatorio, dentro de este aislamiento entraron como población que debía cumplir el aislamiento una parte de estas trabajadoras, es decir, las que realizan tareas de limpieza general, mientras que una categoría, las que realizan tareas de cuidado, son trabajadoras esenciales. Bueno, ¿qué pasa con esta población? El 60% empeoró la ya precaria situación de trabajo de estas mujeres. ¿Por qué? Porque la mayoría no cobra, no les pagan, a pesar de que es obligatorio. Y no solo que no les pagan, sino que además, en muchos casos, una estrategia de la patronal ha sido cambiar las licencias, pasando a estas trabajadoras a categorías de cuidado, cuando en verdad lo que hacen son tareas de limpieza, para exigirles que vayan a limpiar las casas. Es decir, truchando permisos de categorías y de viaje. Bueno, para cerrar, y para discutir en todo caso después, me parece que tenemos que puntuar muy claramente que la heroización de, en algunos casos, los médicos o ciertos trabajadores de la salud, no es el caso de estas trabajadoras, y que esta heroización se monta sobre la precarización, y que además es funcional a no parar de trabajar, en un caso y en el otro. Entonces, es claro que nosotros tenemos que criticar de una manera, diría, militante, esta heroización viril de los héroes de la pandemia, porque no hay una guerra, porque no hay héroes, porque cada uno está haciendo lo que puede, individuos y colectivos, y porque esta heroización se monta sobre una necesaria omnipotencia, a veces defensiva, para los que tienen que seguir trabajando. Bueno, muchas gracias. Gracias, Miriam. Sí, no hay, yo creo que el discurso del heroísmo va muy de acuerdo con el discurso bélico que se intentó desplegar en torno al enemigo invisible, a la guerra, y que me parece que a veces las fuerzas de seguridad han aprovechado en este momento estas cuestiones justamente para seguir con su dinámica, que lo deben traer desde los institutos de formación de violación de derechos humanos. Que hoy las organizaciones gremiales del sector permitan la retención de los estudiantes, etc. Hay algo que se está filtrando, algún sonido que se está filtrando allí. Bien, gracias a las 6 personas que han estado tirando puntas, han dejado picando muchas cuestiones. Creo que la cuestión de la fragilización subjetiva, el derecho a la desconexión, la fragmentación de los colectivos laborales, el aumento de la desigualdad y de qué manera nosotros nos vamos a poner a trabajar y vamos a intentar, en la emergencia de todas las desigualdades que preexistían a la pandemia, pero que han sido puestas sobre la mesa,
con una actitud de reconocimiento, de registro, de denuncia y también de militancia en términos de qué organización es posible crear para enfrentarlas. El trabajo con la grupalidad, como lo estaba planteando Gerardo y como también lo había planteado Roxana y las compañeras de ATE, son cuestiones, me parece, básicas en esto que hoy estamos enfrentando, que es el tema del aislamiento. Yo pensaba que el derecho a la desconexión, cuando estamos desconectados, es medio, entiendo el doble juego allí, ¿no? Claramente. El derecho a la desconexión digital, pero existe hoy una desconexión y una fragmentación que afecta y perjudica al colectivo y por lo tanto la fuerza, la posibilidad del reclamo. A mí me gustaría que con las exposiciones, tengo miedo de quedarme prendido hablando, discúlpenme, si podemos hacer alguna vuelta, si quieren desde el principio, las compañeras, los compañeros que hablaron primero, si les han quedado picando, como decía Miriam, algunas cuestiones de los propios, de lo que pensaba plantear cada uno, o reflexiones sobre los comentarios que han vertido el resto, pueden hacerlo. Tenemos hasta las 10 de la noche para trabajar, ¿sí? Si ¿Gerardo? puedo. Sí, dale. No, Melina, dale. Perdón. No, está bien, igual era... Me meto. A mí me quedó sin decir que nosotros cuando apostamos a trabajar atendiendo las emergencias que aparecían desde el ángulo psicológico, lo hicimos conveniando con organizaciones y adjudicando un lugar a estas organizaciones dentro del dispositivo, no simplemente limitándonos a que sean un canal de acceso. ¿Por qué adjudicarles un lugar en el dispositivo? Porque nuestra preocupación ha sido reforzar su lugar. No es servir como válvula de escape a problemas individuales, sino servir como un refuerzo de la construcción colectiva. De hecho, cada una de estas organizaciones son las que receptan los pedidos, no solo difunden la existencia del dispositivo, sino que receptan el pedido de parte de sus integrantes, y esa línea de atención permanece abierta por si hay una devolución. Este mecanismo nos ha generado, por ejemplo, un efecto. Los 3 secretarios generales de los sindicatos con los que estamos trabajando se vieron en la obligación, entre comillas, de agradecernos en una entrevista como esta, virtual, en 2 casos, en otra presencial, el trabajo colectivo que estábamos llevando adelante. Y no es tan frecuente que esto ocurra, no es algo de todos los días, digamos. Para quien conoce el mundo sindical, en mi caso desde hace muchos años, algo que parece una simple devolución de cortesías, es más que eso. Pero bueno, esto es porque en general las organizaciones capitalizaron el trabajo que nosotros estábamos haciendo. Y a nosotros eso nos parecía positivo, porque preservar la posibilidad de la organización en un momento que todo parece indicar que estamos aislados, y preservarlo a partir de la palabra, y de que la palabra del individuo y su sufrimiento tenga alojamiento, tenga un lugar de escucha a partir de la organización, nos parecía que era positivo para salir de esta crisis menos debilitados. Bueno. Sí. Yo quería decir algo que creo que en algún punto fue una reflexión que está vinculada a lo que traía Gerardo recién, así que evidentemente algo de eso circuló, y que tiene que ver con
dentro de lo que había preparado, una de las cosas que no dijimos es que en relación a las estatales, muy inmediatamente después de que pasamos al trabajo remoto mayoritariamente, o a esta distinción que también requiere de una reflexión sobre esenciales y no esenciales, y quiénes éramos esenciales, y en relación a qué, y qué significaba ser esencial, ¿no? Desde la Secretaría de Empleo Público se hace inmediatamente un relevamiento en relación a cuánto se estaba trabajando remotamente, cuánto presencialmente, y qué niveles de actividad daban en el sistema de gestión de documentos electrónicos, también como para, en esto de dar cuenta de que los trabajadores estatales y las trabajadoras estatales estamos trabajando. Digo, y hay algo que es una cosa que me quedó latente de una etapa de resistencia muy fuerte para nosotros como organización, en donde todavía hay algo de que en esta nueva modalidad sentimos que tenemos que dar cuenta que ahí estamos, que vean que los estatales no estamos en los edificios públicos, pero estamos, que hay una tarea que igualmente está presente. Digo, algo de eso circuló, porque creo que se hizo mucho esfuerzo en consolidar una imagen sobre los estatales durante los últimos 4 años, muy peyorativa, y la realidad es que esta crisis ha dado cuenta de que el Estado cumple un rol fundamental, y debe cumplir un rol fundamental. Eso por un lado, y por otro lado sí, que me parece muy pertinente mencionar que para quienes somos representación de los y las trabajadores, también esta instancia es de muchísima incertidumbre. Digo, no solo ponerse en lugar, bueno, para los trabajadores es de mucho, para quienes somos sindicalistas, es de muchísima incertidumbre, porque hay algo de lo que se nos pone en juego con nuestra identidad, con lo que hacemos todos los días, con cómo lo hacemos, que nuestros horarios ya estaban flexibilizados, pero había algo de cómo preparar a un compañero para una asamblea, digamos, como para una asamblea en la que no voy a estar, que va a ser por Zoom, que me la va a relatar después, digo, es como, es todo un universo nuevo, y a veces uno siempre como que se para desde un lugar en el que cuenta la incertidumbre de los otros y de las otras. Bueno, hay una incertidumbre propia también, digo, y me parece que está bueno animarse a pensar lo no pensado en todos los ámbitos, eso. No, a mí me parece... Quiero dirigirles una pregunta a todas, a todos. Porque se habló del tema de la amenaza que sentimos todos, del tema del miedo que tenemos todos, que es el miedo a la infección, al contagio, a la enfermedad o a la muerte. Y se habló también del tema de la culpa. Miedo y amenaza, culpa, que se engancha con esto que decía recién Melina, en algún sentido, que es cómo fue denigrado el trabajador estatal con un discurso meritocrático, etc. Y una sensación que está muy difundida ahora, donde todos tenemos la sensación de que no estamos haciendo lo suficiente, es una sensación generalizada, y uno no se termina de explicar cómo es eso, si estamos trabajando muchas más horas que antes, con mucha más dedicación de antes, ¿de dónde surge esto? ¿No? Digo, en las experiencias de ustedes, ¿cómo lo están tomando? ¿Cómo se puede tomar? Porque el tema de la culpa y el miedo fácilmente inducen depresión, como estaban hablando las compañeras de Lanús. Alguien me decía, el capital siempre ha tratado de domesticar al trabajo, y ha sido un trabajo de disciplinamiento, el despido, ahora la flexibilización, una tarea de disciplinamiento y sometimiento, de domesticación, y ahora lo ha llevado al extremo, aprovechando la pandemia, es tan domesticado que es doméstico el trabajo, ¿no? Que lo estamos haciendo desde la casa. ¿Cómo enfrentar estas cuestiones? ¿Cómo lo piensan ustedes? Porque estas son cuestiones de la subjetividad individual y colectiva, estos sentimientos que están generalizados, pero que en cada uno de nosotros tiene, como decía recién Melina, un eco particular. Yo quería traer 2 cuestiones que me parecen importantes también pensar, que no lo dije,
pero que, digamos, se presentan también en el escenario actual, tres cuestiones, porque ahora vos traes lo de la culpa, pero una tiene que ver con la dimensión de aquellas profesiones, lo traía también Miriam, pero en el campo, digamos, de la salud, que no son médicas, pero que sin embargo están trabajando con una exigencia y además con una apuesta desde el cuerpo y desde el convencimiento muy fuerte, desde, digamos, el compromiso, no convencimiento, compromiso muy fuerte, que tiene que ver, digamos, sobre todo con el sector de enfermería, con las administrativas, donde también es necesario que al interior, digamos, de los equipos de salud se trabaje la dimensión del racismo. Porque lo que también trae la pandemia es el recrudecimiento de prácticas de racismo, de prácticas de discriminación, de prácticas tanto para las usuarias, pero también para el interior, digamos, de la dinámica de los equipos. Y por otro lado, cuando vos hablas de la culpa, no puedo dejar, digamos, de insistir que el 70% del sostenimiento del sistema de salud lo llevan adelante mujeres. Y la historia de la culpa en la subjetividad de las mujeres y de la sobrecarga del trabajo y del trabajo no reconocido, que, digamos, que cotidianamente se llevan adelante a través del trabajo reproductivo, que también es productivo porque produce, digamos, capital, también es significativo, también es un elemento a retomar en los procesos de reflexión de las dinámicas del trabajo. También es necesario trabajarlo, problematizarlo. Y para mí el desafío central que nos convoca hoy esta crisis es pensar en la esperanza, ¿no? Y es pensar que es necesario seguir apostando en la construcción de redes al interior de los equipos, pero que excedan los equipos. Es decir, esto que yo insistía, cómo se articulan con los espacios comunitarios, con otras instituciones. Bueno, es un desafío, primero fortalecer los equipos que, digamos, aún antes de esta pandemia había problemas también, por todas las dinámicas de trabajo y por toda la situación de fragmentación del trabajo, del pluriempleo, digamos, de todo lo que ya venimos sosteniendo, pero que amerita esto, cómo hacemos esfuerzos colectivos y cómo producimos diálogos y saberes colectivos donde nos beneficiemos todos a través de redes interinstitucionales. Me parece que es un desafío importante, y insisto, la dimensión de la feminización de los trabajos, de poder analizarlo y la implicancia que tiene en este contexto. Sí, no, pensaba que esta dimensión que vos traes de la culpa, que uno podría pensar de la insatisfacción en relación al trabajo, pone en juego un concepto que nosotros venimos trabajando mucho y que ya se ha vuelto bastante conocido, que es el concepto de sufrimiento ético, ¿no? Que acuñó Christophe Dejour, y que de algún modo pone en tensión la idea del trabajo bien hecho respecto del trabajo que uno no puede hacer bien por cuestiones que a veces se vivencian o se visualizan como limitaciones personales o individuales, pero que en realidad responden a las limitaciones de las propias organizaciones del trabajo, ¿no? Entonces, en estos casos, digo, por ejemplo, en el campo docente, quienes somos docentes hace más de 30 años, ¿no? Yo tengo que reconocer que el primer mes y medio sufrí mucho en el trabajo, en esta adaptación de trabajar bajo las nuevas tecnologías. Entre otras cosas porque sentía que a pesar del esfuerzo, que era mucho, el que hacía yo personalmente, pero las cátedras en las que estaba, los espacios institucionales en los que estaba, sin embargo el resultado no era el que uno esperaba, es decir, no lograbas que el alumno quedara enganchado con las materias, que supiera, que sintiera que estaba aprendiendo bien, que se sintiera del todo acompañado. Y la verdad es que ahí lo que se juega es esa distancia entre lo que yo creo que es un trabajo bien hecho en el sentido de cómo lo veníamos haciendo con los recursos y las herramientas que teníamos y que poníamos en juego para poder hacerlo, y lo que finalmente uno podía hacer en este trabajo bajo estas condiciones, ¿sí? Como hay un montón de ejemplos en el sector salud y en tantos otros, y me parece que vale la pena poner en evidencia esto, porque justamente el sentimiento de culpa es un sentimiento que se individualiza, es decir, que se vivencia de manera singular, individual, y de lo que se trata es de poner sobre la mesa que aunque el resultado se valora o se vivencia subjetivamente, individualmente, sin embargo, requiere ser pensado colectiva y organizacionalmente. Me parece que esta es como la moraleja, ¿no?
Sí, a ver, yo retomando un poquito lo de todos, ¿no? A ver, por un lado me parece interesante este comentario que hacen Melina en relación a, bueno, cuál es el rol sindical, cómo hacemos nosotros. Bueno, también es un trabajo, ¿no? ¿Cómo se lo piensa? ¿Qué rol le cabe a los sindicatos? Bueno, son todas cosas que están buenas, pero está bien preguntárselo. ¿Qué rol le cabe en relación a la salud mental de los que están trabajando, etcétera, ¿no? Es interesante. Me parece que hay que insistir en plantear estas preguntas, no son menores. Y también no es menor que en general los sindicatos no tienen una tradición de darle mucha bola a la salud mental. Más bien diría que no tiene ninguna en la Argentina. Entonces esto hay que decirlo, ni a la subjetividad ni a la salud mental. Acuerdo absolutamente con Roxana bueno, poblaciones realmente feminizadas, como es el sector salud, como es el sector educación, como es el sector de las trabajadoras de casas particulares y tantos otros, ¿no? La verdad, en donde, bueno, ya sabemos, hay torsiones específicas del padecimiento en este momento, ¿no? En donde trabajo productivo y reproductivo además hacen un triplete, porque son al cubo, o más que al cubo, porque, a ver, un ejemplo. Inventado, no es inventado, pero lo digo ahora, no lo había pensado antes. Alguien que viene teniendo una profesión, que se desempeña en eso, en el sector salud, pongamos, pero que no es en intensiva, en terapia intensiva, que por toda esta situación es cambiado de sector y tiene que ir a terapia intensiva. Y tiene que empezar a trabajar con pacientes que están en terapia intensiva, que no sabe trabajar con pacientes de terapia intensiva y obviamente se angustia. No ha tenido tiempo de capacitarse, no lo han capacitado. Y además vuelve a su casa y tiene que ocuparse de los hijos, cambiar todos los turnos, hacer todo lo que tiene que hacer de los padres. Digo, pongámonos en esta situación porque es como compleja, ¿no? Es como compleja. Y además siente que quizás no está haciendo bien su trabajo. Que quizás pueda ser cierto, pero no importa, ¿no? Fíjense el universo complejo de situaciones que están en juego. Y ahí yo creo que, si bien sigo insistiendo en que no hay que hacer desaparecer al trabajo, que hay que ver lo que pasa en los lugares concretos de trabajo, a nivel individual y colectivo, lo que creo, y acá sí en un nivel un poco más quizás teórico o más macro, no nos olvidemos que cuando hablamos de dominación neoliberal, etcétera, etcétera, estamos hablando de modalidades que ya están adentro nuestro. No estamos hablando del patrón que viene con un látigo a cronometrarnos, o quizás sí, pero digo, eso ya fue. Entonces, digo, creo que la clave también de esta sensación es que el superyo sigue su trabajo dentro de nuestro. Y esto está sostenido y apuntalado por un montón de cuestiones vinculadas a la gestión en los lugares de trabajo y a la gestión de la subjetividad más en general. Y creo que no podemos diferenciar neoliberalismo de esta amplificación, digamos, del superyo taladrándonos, ¿no? La verdad que acá hay todo un tema a pensar que hace a la subjetividad neoliberal, no cabe la menor duda. Y a las epidemias de depresión y todo lo que ustedes quieran que se producen luego. Pero es que no se pueden separar, ese es el punto. Porque si uno ve la depresión por un lado y lo que pasa en el neoliberalismo por otro, ¿no? Entonces me parece que ahí cabe la pregunta, ¿cuáles podrían ser, por ejemplo, propuestas de abordaje? Comparto absolutamente que se terminan individualizando sentimientos y que uno de los modos, como decía Gerardo, es trabajar con colectivos, lo cual permite que se comparta esta vivencia y se piense en estrategias de afrontamiento de estas dificultades. ¿Qué propuestas de abordaje piensan ustedes que podemos tomar frente a este tipo de situaciones hoy?
quizás me abuso un poco de mi palabra. No sé si puedo, si me dan permiso. ¿Se cortó? ¿Se congeló? Está pidiendo permiso Miriam para Estoy ocupar pidiendo, pero no sé, me estoy esperando a ver si me lo dan, puede que me digan que no. Adelante, adelante. No, digo porque tiré un piedrazo antes, tiré un piedrazo, me hago cargo. No, lo que pasa es que, a ver, ustedes saben, vieron que vivimos en el país y en la ciudad, sobre todo, que más psicólogos por centímetro cuadrado tiene. Y está bien, y hubo un montón de ofertas de escucha, lo cual me parece bárbaro. El problema es qué escucha, qué cosa, quién, cada cual, y qué hace con eso. Y esto no es una pregunta menor. Nosotros la tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo digo, me parece bien hacerlo, después cada uno responderá o pensará, o pensaremos lo que podamos, qué sé yo, y haremos lo que podamos también. Pero no es menor hacer la pregunta. Porque no es cualquier escucha la que se pone en juego en todos estos dispositivos, son muy disímiles. Y la verdad es que, por un lado, digo, lo que uno viene leyendo y escuchando, de que en otros lados se han puesto en funcionamiento muchos dispositivos muy diversos, y eso está recomendado, y van desde la emergentología más clásica, pasando por la resiliencia, el psicoanálisis, los grupos y lo que quieran. Cualquier cosa. Todo. Todo. El teléfono, la atención domiciliaria. Bueno, ahí cada uno también verá qué es lo que puede y quiere hacer. Y le parece que hay que hacer. Mi posición, esta es mi posición, es que muchas veces las escuchas no tienen en cuenta al trabajo. Y que cuando hablamos de subjetividad y trabajo, hay que tener en cuenta el trabajo. No se puede perder el trabajo. Eso es lo que creo que insistimos desde una perspectiva que no es solamente nuestra, digamos. Tiene que ver con ciertos posicionamientos teóricos, claro, y políticos. Yo creo que esto tenés que, para pensarlo también tenés que recuperar la propia experiencia de los trabajadores. En especial yo miro mucho la experiencia de los trabajadores desocupados en nuestro país, ¿no? El hecho mismo que hayan optado como movimiento por denominarse trabajadores desocupados, que parece una contradicción, ¿no? Tiene que ver con la defensa colectiva de una identidad. Y es una manera de no culpabilizarse de lo que la sociedad les ha hecho, ¿no? Rescatar o recuperar su dignidad de trabajadores, ponerla por delante como su seña de identidad y resistir en los espacios que pueden la posibilidad, ser obligados a ubicarse en los márgenes de la sociedad. De hecho, todas las empresas recuperadas hablan de esto. Y ese es un mecanismo de acción colectiva que está en la historia de nuestro pueblo, entre otras cosas, porque nosotros en este país tenemos una historia de más o menos 170 años de sindicalismo. No 2 días, 170 años de sindicalismo. No los últimos 70 años, 170 años de sindicalismo. Casi hay tantos historia de sindicalismo en Argentina como historia nacional, ¿no? Y esto está marcado a fuego en la memoria colectiva. Yo lo percibo en otros fenómenos. Estoy trabajando con un agrupamiento que es Sindicato de Vendedores en Vía Pública. Y los vendedores en vía pública, casi por definición, son autónomos, ¿no? Son personas que se buscan, que tratan de encontrarle la vuelta a la vida y se agrupan y para agruparse eligen el nombre de sindicato y no tienen enfrente una patronal. ¿No? Hay que inventar con quién dialogan, ¿no? ¿Y por qué recurren a la palabra sindicato? Y esto uno lo ve en muchos colectivos, porque tiene hasta un sentido casi mágico. El sindicato me defiende,
¿no? Pese a toda la historia de traiciones del sindicalismo real que tenemos en nuestro país, la percepción de los trabajadores es que el sindicato los defiende. Y eso nos parece una herencia valiosa de estos 170 años de sindicalismo en nuestro país. Y a mí me parece que la salida pasa por eso, por promover la organización colectiva y no quedarse resignados en el lugar de la culpa que te quiere cargar el sistema. Uno no tiene la culpa de estar sin dinero. Y de hecho, en esta crisis nosotros hemos logrado, como sociedad, que empiece a discutirse el ingreso básico universal. En la forma de un ingreso familiar de emergencia y por un mes, por 2 meses, por 3 meses, pero ahora tenemos una nueva categoría social en el país, que son los beneficiarios del IFE. Si esto se organiza y se estabiliza, es una pelea de fondo en la sociedad argentina sobre cómo se distribuyen los ingresos. Y me parece que toda la lógica del enojo que se está armando en relación a la expropiación de Vicentín tiene que ver, en el fondo, con el temor de que esta discusión sobre la distribución del ingreso se dé en serio. Me alejé un poco de la cuestión, pero me parece que hay que mirar este marco, porque si no, estamos mirando muy lo micro, ¿no? Y no, así se pierde la perspectiva. Sí, por ahí estaba pensando que, sí, no, en relación al tema de lo que ya se mencionó, que ya lo que dijo Miriam, lo que dijo también Gerardo, digamos, ¿qué pasa cuando, que este es un tema, ¿no? ¿Qué pasa cuando este proceso que es intrasubjetivo, que tiene que ver con, de algún modo, cierta adecuación y autosometimiento a ciertas condiciones de trabajo, lo que implica naturalizaciones de situaciones que nos hacen sufrir, sin embargo, no permite que exista una demanda de encontrar un espacio en el cual poder hablar sobre el trabajo, ¿no? ¿Qué pasa cuando, bueno, son las organizaciones gremiales las que tienen que poner en agenda para que sea posible que existan instancias en las cuales eso surja o tenga alguna vía de circulación, ¿no? Porque lo cierto es que, digamos, ni nosotros como especialistas, como académicos, como militantes, podemos ir a un espacio laboral a decir, mire, usted tiene que hablar del trabajo, de lo que le pasa, lo bien que le va a hacer, va a ver cómo le cambia la vida. Digo, no es una iniciativa que pudiéramos desarrollar más que ponernos a disposición, sí, como espacios de deliberación, de escucha, de reflexión con esta perspectiva, pero digo, sigue siendo un problema y es un tema que han hecho que, bueno, que finalmente estas condiciones que uno sabe que pasan y que es parte del sufrimiento que muchos logran manifestar, no siempre aparezcan de modo que se pueda hacer trabajar sobre ello, ¿no? Un poco lo que me quedo pensando es lo difícil que es no sentir la culpa o el miedo o esta amenaza de la que Hugo nos mencionaba hace un ratito, cuando en realidad todas las prácticas que uno sabía hacer o en las que se sentía cómodo de llevar adelante se transforman, ¿no? Porque hay cierto cambio, digamos, en las prácticas cotidianas de la vida diaria de todos nosotros. Entonces, algo que yo pensaba cuando los escuchaba es la práctica incluso como delegada, que en realidad como delegada mi práctica común era recorrer los sectores, ir a escuchar a los compañeros, hablar con ellos, escuchar qué les estaba pasando, cómo se estaban sintiendo, si había alguna situación en relación a los procesos de trabajo que había que reflexionar, que hablar. Y ahora lo que era, digamos así decir, lo territorial, ese abordaje territorial ya no existe en esta nueva dinámica.
Y entonces ahora el territorio se convirtió en el celular y se convirtió en ese mensajito a los compañeros, en esos llamados a los compañeros para poder estar cerca, para poder estar escuchando lo que les pasa, para poder estar atentos a las situaciones que tienen que ver con los procesos de trabajo. Entonces me quedo pensando en esto, ¿no? En el temor de no poder estar escuchando, en el temor de no poder estar dando cuenta de lo que les está pasando a los compañeros en sus casas o en las oficinas, estando trabajando como esenciales, presenciales, y de la misma manera de la que uno con los diferentes roles que tenemos, cómo las instancias que son colectivas ayudan a repensar y a reencontrarnos, ¿no? Porque de repente una como rol delegada quizás tiene otro lugar en una dinámica colectiva con los compañeros de trabajo, pero de repente en esta dinámica o se ocupa como otro lugar, ¿no? En el que estas instancias de reflexión y de poder escuchar las experiencias de otras personas ayuda también a repensarse y a pensar y a poder reconstruir de otra manera las diferentes tareas que cada uno llevamos. Entonces me quedo pensando un poco, bueno, ¿no? Lo que muchos ya sabemos, pero es importante como volver a traer la importancia del encuentro con los otros y de la construcción colectiva y de poder pensar con otros, ¿no? Eso me quedaba pensando. Gracias, Ayelen. Nos quedan 3 minutos, si alguien quiere hacer algún comentario, si no, cerraríamos. Agradecerles otra vez el espacio y pedirles si pueden poner las preguntas o los comentarios del chat, que estaría bueno tenerlos, si pueden. Bueno, no estoy manejando eso. Yo les quiero agradecer a todos. Me parece que nos queda una tarea importante por delante. El tema de la fragmentación y de este golpe sobre los colectivos de trabajo, vamos a ir viendo seguramente los efectos, los estamos viendo también, y lo que decían las compañeras de Lanús en términos de poner a disposición los dispositivos y los conocimientos que tengamos a disposición de que los colectivos sigan integrándose, poniendo un énfasis en la grupalidad y en el trabajo colectivo de los trabajadores. Discúlpenme, me enredé en esto. Poner los conocimientos a disposición de los colectivos de trabajadores en esta reconstrucción que va a haber que hacer de nuevas formas de organización, seguramente, ¿no? Muchas gracias. Esta mesa va a quedar grabada, después las vamos a reenviar a todas y todos ustedes. Les queremos agradecer, Miriam, Cecilia, Ayelen, Melina, Roxana, Gerardo, por la participación. Esperamos que más cerca del encuentro que tengamos, que va a ser en noviembre, del encuentro de prácticas comunitarias, podamos hacer otra mesa. Creemos que ya fuera del periodo de aislamiento social, donde podamos repensar algunas de estas cuestiones que estuvimos planteando hoy y tal vez tener con un cachito más de perspectiva una visión un poco más clara de todos estos fenómenos sobre los que ahora estamos transitando y que también nos implican a nosotros en esto. Les agradezco profundamente la participación y quiero comprometerlos para un próximo encuentro antes de noviembre. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por compartir el espacio. Saludos. Gracias. Buenas noches. Chau, chau, buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias a todos.